¿Dónde fue a parar la plata que concedió el Fondo Monetario Internacional al final del 19 cuando Macri era presidente? Raúl Feli, él es Guido Croxatto y me contabas la responsabilidad de Croxatto. Exactamente, es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esto funciona dentro de lo que es la Procuración del Tesoro, es decir, que tiene la responsabilidad de quienes defienden o deben defender al Estado Nacional. Entre otras cuestiones, en la causa que inició por orden del presidente de la Nación, la Procuraduría sobre los responsables de la firma del contrato con el Fondo Monetario Internacional. Y el otro día el ministro candidato, en una entrevista, ¿qué es lo que dijo, Felicita? Él lo que dijo, anunció que el Fondo Monetario Internacional va a investigar justamente qué sucedió con ese dinero, ¿no? Si se fugó ese dinero. Contanos. En realidad me parece que sería una buena pregunta saber específicamente qué va a investigar, porque después también como que se puso en duda, ¿no? Es que empieza un debate que es interesante porque, como decían ustedes hace un momento, ya hay una causa en la Argentina. No se le presta mucha atención, tal vez porque la causa no avanza con el ritmo que la ciudadanía esperaría y esperamos todos, ¿no? Claro. Sobre todo por la envergadura del delito investigado y por los imputados, que están muy tranquilos porque nunca son llamados a declarar, y no estamos hablando de cualquier imputado. Es el expresidente Macri y todo su gabinete económico, que están muy tranquilos. Por cualquier delito menor hemos visto a otros dirigentes que son llamados inmediatamente, muchas veces por muchas causas en el mismo día. Ahora, todo el gabinete anterior por este endeudamiento no fueron llamados en 2 años. Por eso es interesante la reacción del Fondo Monetario, que anuncia algo que en rigor es de rutina, pero en mi lectura es la auditoría que va a hacer el fondo, que se esté discutiendo cuál es el alcance que va a tener o no, nos da muestras. La respuesta de Werner es muy parecida a la reacción de Macri. Alejandro Werner fue un director, trabajó en el Fondo Monetario Internacional y tenía muy buena relación con el gobierno de Macri y tiene alguna responsabilidad en el otorgamiento de ese préstamo. Nada más, nada menos. Pero es director en ese momento. Pero vos fíjate que hoy algunos medios titulan que se rectifica a Massa, y yo creo que en realidad se lo está ratificando, porque el Fondo Monetario efectivamente en su oficina de evaluación independiente, que no es la primera vez que pone la lupa sobre la Argentina, ya lo hizo en el 2003 con el Mercanje de la Rúa para investigar los delitos y la fuga de capitales en ese momento, va a investigar efectivamente cuál es el destino de esos fondos. Pero lo interesante es que hay una causa en la Argentina paralizada, pero si de esa auditoría surge alguna prueba, la justicia argentina no puede seguir mirando para otro lado como viene haciendo hace 2 años. Y yo vuelvo a insistir sobre esto. Creo que una de las medidas más interesantes del gobierno, y ahí hay una continuidad con lo que dijo Massa en el programa con Majul, que me parece muy alentador para el Estado argentino y para los abogados que defendemos el interés público en nuestro país, es que hay una causa donde estos delitos están siendo investigados y estamos hablando de medidas que empobrecen a la población, que es donde fue a parar ese dinero. La causa no avanzó. Ahora, el Fondo Monetario, a través de su Oficina de Evaluación Independiente, puede producir alguna información y ahí la justicia argentina no puede seguir mirando para otro lado. Ahora, el fondo no se va a autoincriminar a sí mismo. Estamos hablando de qué pasó con el dinero, pero no de lo previo. Yo te daría vuelta a la pregunta. Yo me quedé pensando ayer anoche. Yo creo que el fondo, al contrario, lo hace preventivamente. El fondo se da cuenta, por cuestiones que seguramente no conocemos, que hay un eje que está cambiando y que va a haber alguna responsabilidad. En algún momento hay que asumir una responsabilidad, tal vez en Estados Unidos, por el otorgamiento de un préstamo que Argentina ostensiblemente no podía devolver. Fallaron 200 técnicos de un organismo. ¿Para qué le dieron a Macri unos meses antes de una elección un préstamo sideral que la Argentina no podía pagar? ¿Cuál era la verdadera intencionalidad? Si era para ganar una elección o para salvar a los bancos, como reconoce el propio Macri, lo reconoció Melconian. Es insólito, porque hay mucha literatura al respecto. Vos tomás un préstamo, como dijo Massa, para construir rutas, escuelas, hospitales, no para salvar a 4 bancos y justificar sus negociados o sus balances. Lo curioso es que el propio presidente lo está diciendo. Entonces el Fondo Monetario, como ve, tal vez la justicia argentina no lo quiere ver por ahora, pero el Fondo Monetario lo está advirtiendo y eso contradice el propio destino que ellos acordaron con la Argentina. Entonces, el fondo no tiene jurisdicción legal, pero el acuerdo, como dijimos en una nota con Rulo de la Torre hace 2 años, el acuerdo con el fondo no paraliza las causas penales en la Argentina. Argentina es un Estado soberano, la justicia es un poder independiente del Estado y la jueza Capuchetti tiene todas las prerrogativas para llevar esta causa adelante y llamar a declarar. Pero eso es independiente de la prueba eventual que pueda producir el Fondo Monetario. Es muy interesante tu pregunta, porque yo lo que creo es que eventualmente habrá algún avance y el Fondo Monetario de alguna manera se quiere cubrir. Es decir, yo hice mi parte bien y en todo caso son los funcionarios del gobierno argentino, el gobierno de Macri, que no hizo un uso correcto de ese dinero, el responsable de no haber administrado bien esos fondos. Y ese es uno de los delitos por los que están imputados en la causa que tiene Capuchetti. Hay un par de elementos, Guido, de lo que está sucediendo que me gustaría conocer tu opinión. Primero, la Oficina de Evaluación Independiente que inicia ahora esta investigación o este análisis, no tiene plazos, es decir, podría no haberlo hecho ahora. Bueno, pero lo inicia en este momento y es una parte del Fondo Monetario Internacional, pero que no responde al directorio del fondo. Claro. Eso es independiente en teoría. Y otra cuestión, dentro de lo que informa que va a evaluar y analizar,
algunos lo interpretaron como que contradecía a Massa. No me parece para nada que sea así, porque dice, el diseño y aplicación de los principales elementos de la política de acceso excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Las condiciones que se le dieron a la Argentina en ese crédito son absolutamente excepcionales. Multiplicó por 13 la capacidad que tenía Argentina de pedir un crédito. O sea, es 1.227% más. Y por eso la importancia. Y por otra parte, dice, los criterios de excepcionalidad son necesidad para cubrir algún déficit de balanza de pagos, que ya ahora sabemos que no se aplicó a eso. Obviamente. Sostenibilidad de su deuda, es decir, al contrario, endeudó más al país. Acceso a los mercados, que no consiguió tampoco, con esto se le cerraron más. Y perspectivas de éxito del programa, bueno, no hace falta decir que fracasó. Pero además quiero todo lo que tiene sobre la mesa, el análisis de esto, ya sabemos nosotros que el resultado fue negativo. Por eso es interesante la reacción. ¿Qué pasa acá? Por eso es interesante la reacción tanto de Macri como de Alejandro Werner, porque los dos intentan cubrirse al mismo tiempo. Pero es como si el Fondo Monetario estuviera diciendo yo no tengo por qué hacerme cargo de los errores del gobierno de Macri, o si los funcionarios dilapidaron ese dinero para fugar el dinero fuera de la Argentina. Muy claro. La justicia argentina, después del decreto 239 del presidente Fernández, que yo creo que es uno de los decretos más valiosos de esta gestión, que instruye a la Procuración y un montón de organismos a investigar esa deuda y aportar prueba para que avance la causa. Después la jueza decide qué hace o no, obviamente. Es un poder independiente del Estado. Pero lo que me parece interesante es cómo se están peleando por ver cuál es el alcance de esa investigación. Eso en derecho penal sería casi una confesión de parte. Yo lo veo muy preocupado a Alejandro Werner y muy preocupado a Macri, 11:30 de la noche, respondiendo un tuit en la entrevista de Majul, por cuál va a ser el alcance de esa investigación del fondo. Además, yo les pregunto, ¿ellos no son los voceros de la transparencia? ¿Qué mejor que el Fondo Monetario audite hasta el último dólar y nos diga a dónde fue a parar si no le pagamos comisiones a los bancos de Alemania donde Caputo trabajó, por ejemplo? Pero esta preocupación, Guido, que tiene, por ejemplo, Werner, ¿puede estar significando diferencias, discrepancias internas en el propio Fondo Monetario? Es lo que suele pasar cuando se pierde un eje, claro. Por eso yo creo que el Fondo Monetario está preocupado de una eventual responsabilidad, incluso en los tribunales argentinos, pero también en Estados Unidos. Gracias, Cruzcato. No, gracias por su compromiso.